Ya estamos con nuestra primera invitada, la doctora Mirta Lapad. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida. Felicitaciones por el cargo que hoy asume frente al Ministerio Público de la provincia. Muchas gracias. Doctora, realmente es como un gran interrogante, ¿no? Saber cuál es la función que lleva adelante el Ministerio Público, que tiene otras áreas que prácticamente son desconocidas cuando hablamos de los asesores, de los defensores. ¿Cuál es la función y a qué se deben ustedes? Bueno, el Ministerio Público en la provincia de Salta es un organismo autónomo e independiente del Poder Judicial. Esto no sucede en todo el resto de las provincias del país. En el orden nacional también es independiente el Ministerio Público del Poder Judicial. Tiene un rol trascendente en la vigencia de los derechos, el respeto de los derechos y la defensa de los intereses generales de la sociedad y de las personas en particular. Es más conocido tal vez con la función de los fiscales que tienen la responsabilidad en la investigación de los hechos delictivos o el control de la legalidad, y también la defensa pública gratuita, digamos, en el ámbito tanto del derecho penal como del derecho civil para las personas carentes de recursos. Y también están los asesores de incapaces, que son los magistrados que se ocupan de la defensa y protección de las personas menores de edad y de las personas con capacidad restringida. Ahora, ¿qué ha pasado en todo este tiempo que no hubo una apertura del Ministerio Público hacia la sociedad para que realmente sepamos cuál es la función que lleva adelante? Porque por ahí la gente llega al Poder Judicial y no sabe a dónde recurrir y realmente le cuesta acercarse. Hoy, a partir de su asunción, ¿se abre una nueva etapa de lo que es el Ministerio Público en la provincia? Mire, digamos, siempre yo tuve una apertura en cuanto a brindar la información que uno puede brindar dentro del ámbito de la función. En el caso mío, digamos que está vinculada porque el Ministerio Público tiene 3 áreas bien diferenciadas y una conducción específica. El Procurador General, que se ocupa de los fiscales, digamos, ejerce la jefatura y da instrucciones a los fiscales; el Defensor General, que se ocupa de los defensores públicos; y el Asesor General, que en este caso la función la desempeño yo, que ejerzo la jefatura de los asesores de incapaces de la provincia. Cada uno tiene una autonomía funcional, digamos, entonces, de acuerdo el esquema funcional que tiene cada uno, puede brindar mayor o menor información, digamos, ¿Usted es ¿no? partidaria que los funcionarios que competen a su área, por ejemplo los asesores, den algún tipo de información cuando estamos hablando, por ejemplo, de algún caso que despierte el interés de la comunidad? Yo creo que, digamos, son temas muy sensibles porque estamos hablando de la defensa y protección de un sector con alto grado de vulnerabilidad dentro de la sociedad y cada caso con una repercusión social importante. Creo que es necesario brindar información sin individualizar a las personas, ¿no? Sobre todo eso es importante que se conozca a través de los medios de prensa, y nosotros siempre lo acentuamos, inclusive los asesores de incapaces en las causas piden, digamos, que se respete este derecho a la intimidad, sobre todo de estas personas, para evitar la individualización, la estigmatización, la exclusión. Entonces, uno puede brindar información, pero sin individualizar el caso. No tiene que ver necesariamente con dar nombre de las personas, sino si hablamos dónde vive, dónde está ubicado, a qué escuela concurre, es fácilmente. Entonces, todos esos datos son datos sensibles que tienen que ver con el respeto al derecho a la identidad, que es nuestro deber preservar. Entonces, nosotros podemos informar siempre y cuando, digamos, no violentemos ese deber de respetar el derecho a la intimidad. Con el correr de los años lo hemos experimentado en Salta y en el país, obviamente, el crecimiento de la violencia, y muchas veces dentro del núcleo familiar los niños son víctimas de la violencia. ¿Ustedes qué han podido detectar en todo el trabajo que vienen realizando? ¿Quién es el primer actor que detecta la violencia cuando un niño sufre condiciones que no son las adecuadas para su desarrollo? La violencia, la verdad, es transversal en todos los estamentos, y sin duda las mayores víctimas son los niños
que viven en ese ambiente en una etapa de su vida de formación. Entonces es nuestro deber preservarlo. La verdad es un flagelo que nos está preocupando bastante. Nosotros hemos avanzado en cuanto a la organización con el Poder Judicial de la atención, digamos, de la problemática de violencia a través de la Oficina de Asistencia a la Víctima y de la OBIF, digamos, y se ha avanzado en el sentido de la inmediatez del contacto con el problema de la persona que padece o que hace la denuncia. Por ejemplo, a través de un convenio que se hizo con la Secretaría de Seguridad, de que las denuncias lleguen de forma inmediata, online, digamos, a la oficina para que tome contacto con el caso, haga las evaluaciones técnicas y vaya al juzgado. En el caso en que el denunciante es víctima directa, son mayores, digamos, entran directamente al juzgado ya con un informe, ya el juez toma contacto con la causa, individualizando el caso en forma mucho más rápida que antes, porque antes se imprimían las denuncias, se dividían, se repartían en distintos sectores, digamos, que tenía que ver el asesor de incapaces o el defensor o la policía, y era una pérdida de tiempo, de recursos y sobre todo de la inmediación, con la necesidad de dar una respuesta o tomar una medida. Ahora, más allá de la actuación que hacen ustedes, estructuralmente todos los organismos que deben intervenir, y acá hablamos de la provincia, ¿tiene realmente una estructura que pueda contener a esa persona que es víctima cuando hablamos de un menor o de un incapaz? Yo creo que falta bastante por hacer. Me parece que es necesario invertir sobre todo, digamos, en lo que es asistencia. La persona que es víctima de violencia necesita un acompañamiento personalizado. Es un círculo vicioso que en general hasta que se denuncia... Hoy no tenemos dónde poner niños que tengan situación de violencia. Sí, digamos, hay lugares dentro de la provincia que tienen que ver con el apartamiento del niño, si es que es dentro del ámbito familiar o si es que es víctima de abuso. En general lo que se trata de hacer es excluir al violento, digamos, y no al niño. Pero sí hay lugares, digamos, donde que es obviamente la última opción, que es sacar al niño del ámbito ese de violencia. Pero sin duda yo creo que eso que tiene que ver con el apartamiento, el desarraigo del niño, puede ser por un periodo corto. El tema es acompañar a la familia en la prevención y en dejar de vivir en ese clima de violencia, para lo cual es necesario profesionales capacitados específicamente en la temática, que por ejemplo en Capital pueden existir, y en el interior verdaderamente hay una carencia de profesionales que puedan dar una respuesta técnica de acompañamiento a las personas. Creo que el interior es una deuda importante, y sobre todo que está vinculada a veces con las adicciones, con el alcohol y bueno... Entran otros factores en juego. Así es. Ahora, la implementación del Código Civil ha modificado mucho lo que es el trabajo que ustedes llevan adelante. Digamos, el Código Civil en el ámbito del derecho de familia, sobre todo, es donde tiene una mayor gravitación en cuanto a las reformas que se hicieron. Pero si bien, digamos, ha especificado más roles, ha contemplado situaciones actuales de la vida familiar que tiene que ver con la integración de familias ensambladas, la participación del niño, el reconocimiento a la capacidad progresiva y a la capacidad que tiene un niño de acuerdo a su grado de madurez y desarrollo de participar en las decisiones que se tomen respecto de su vida, o cuando existen problemáticas familiares entre los padres, la opinión del niño, qué valor tiene, cómo se hace esa valoración, las garantías que tiene el niño para la toma de decisiones. Ya no por parte de los adultos que participan en un proceso, sino él como protagonista. Y creo que eso es un avance fundamental, porque a veces el niño era objeto de decisiones de adultos y él no comprendía, digamos, qué es lo que pasaba y nadie le daba una explicación concreta que tenía que ver con la problemática de los adultos. ¿Usted encuentra alguna falencia en el nuevo código? Y le voy a hacer hincapié en un tema puntual, digamos, lo que podría ser la manipulación genética para que una familia pueda procrear. ¿Usted está de acuerdo?
con la manipulación, o sea, para con hacer la fecundación in exacto. vitro y eso, yo creo que sí, que digamos las familias que tienen deseo de tener hijos y la tecnología y la ciencia los puede acompañar, creo que es importante, digamos. En eso creo que es de avanzada el código y es el reconocimiento a prácticas que además, por cierto, ya se vienen desarrollando hace muchos años, ¿no es cierto? ¿Qué incidencia podría tener este tema puntual a futuro en los niños? Me refiero, por ejemplo, a una mamá que va a un banco de semen y decide tener un hijo en forma sola. ¿Qué incidencia jurídica puede tener a futuro? La preservación de los datos genéticos, que en realidad, digamos, o sea, parte obviamente de un convenio entre las partes, pero también se garantiza dentro del código la posibilidad del niño, digamos, de conocer su origen vinculado solamente al conocimiento biológico, digamos, de su realidad sin generar ningún tipo de nexos jurídicos o derechos respecto del donante, digamos, ¿no es cierto? Creo que está bien en ese sentido de que la persona tiene derecho a saber cuál es su origen, digamos, ¿no? Y en ese caso creo que eso está garantizado dentro del código, preservando los otros derechos en juego que tiene que ver con el donante y con la persona que toma una decisión de vida vinculada a ser madre en estas condiciones. La saco de este tema y la llevo a otro sector que es bastante vulnerable y que creemos que por ahí pasa desapercibido, como son los adultos mayores. Tenemos muchos casos donde ustedes deben intervenir ante situaciones de violencia que se genera en los adultos mayores en el seno familiar. Digamos, hay casos, sí, y está vinculada a veces, digamos, con el sostenimiento que tienen las familias, digamos, con los adultos mayores o las exclusiones que a veces se da dentro del ámbito familiar. La ley de violencia faculta a los asesores de incapaces, digamos, a intervenir en su defensa y protección. Por suerte no son tantos, digamos, los casos, no tenemos así una gran incidencia estadística en cuanto a la cantidad de causas en concreto vinculadas con los adultos mayores en forma directa. Ahora, hay un factor que incide en esto, en los adultos mayores, y es el poder económico que tiene el adulto mayor y la presión que ejerce el seno familiar. ¿Ese es el primer factor o hay otros factores que inciden? Mire, yo creo que en este contexto de crisis, digamos, económica, todo lo que esté vinculado, digamos, a los posibles ingresos, puede generar algún otro tipo de manipulación dentro del grupo familiar. Hoy los adultos mayores o las personas mayores, los abuelos, cumplen un rol muy importante en lo que es el aporte a la subsistencia del grupo familiar, sobre todo de familias carentes de recursos. Muchas veces el abuelo se ocupa de la crianza de sus nietos. Entonces, por ahí se pueden generar situaciones de violencia o mala administración de las pensiones. Bueno, cuando hay alguna situación de abuso y esta es conocida por parte del Ministerio Público, tomamos inmediata intervención para ver qué sistema de apoyo o acompañamiento se puede dar a la familia a través de las áreas sociales del gobierno de la provincia, requiriendo la intervención. Doctora, está asumiendo un cargo muy importante. ¿Cuál es su compromiso para con la comunidad de Salta en estos 2 años que le va a tocar estar frente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público? Bueno, mi compromiso siempre lo fue, que es lograr una eficacia en la intervención de los magistrados que trabajan en el ámbito de la justicia. Yo creo que es necesario que... ¿Tienen el recurso humano suficiente? Y bueno, nunca es suficiente porque la demanda social es cada vez más compleja y más abundante. Entonces, digamos, sin duda los recursos económicos para lograr la eficacia, digamos, con la cantidad de funcionarios nunca es suficiente. Pero tratamos, sobre todo generando intervenciones que tienen que ver con eficientizar los recursos a través del sistema informático, generar sistemas que nos permitan datos estadísticos para medir, digamos, la eficacia o eficiencia en las intervenciones, la cantidad de causas. ¿Hoy trabajan con estadísticas?
Nosotros inclusive hemos incorporado un sistema de gestión de calidad para que la comunidad tome contacto, opine, un libro de queja, un buzón de sugerencias, monitoreos permanentes en cuanto a lo que es el trabajo diario y obviamente recibir las denuncias por parte del público o también los reconocimientos, porque no todo es descalificación, se hace mucho esfuerzo para atender. A veces la gente en general llega en situaciones de mucha angustia, sobre todo afectado en el ámbito, por ejemplo, de los asesores de incapaces por problemáticas de familia, que sin duda tienen una repercusión emocional trascendente en la vida de las personas, y entonces uno también estar en contacto diario con esta problemática necesariamente debe estar preparado para lograr la contención o la respuesta que la gente necesita en un momento de crisis familiar. Doctora Mirta La Paz, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, muy amable. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con nuestro próximo bloque.